es la panadería. Más del estado, como pueden ver, está bastante vacío porque no hay medicamentos, hay escasez de medicamentos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá, me presento, mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. Así que te invito a ti a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y que te prepares porque en este canal se camina y bastante. Vamos a estar recorriendo hoy la calle Teniente Rey. Tiene mucha historia que contarles, así que ¿por qué no comenzamos con eso? La calle debe su nombre a Félix del Rey, teniente del rey de la isla en 1781. El cargo de teniente rey existía con funciones de cabo subalterno. Aunque el nombre de teniente rey prevaleció, otro nombre fue el de teniente rey, San Salvador de Horta, y aunque recientemente cambió a República de Brasil, la costumbre popular lo impidió y todo el mundo continúa llamándolo teniente rey. Les cuento que la calle Teniente Rey comienza aquí en el Capitolio, en el kilómetro 0. Miren el Capitolio, miren el tiempo hoy. Oye, mira, un paréntesis. El tiempo hoy está que hace un calor y un vapor en la calle. Es que te lo sientes que sube así el vapor. Horrible, horrible de verdad. Así que si termino el video con el pelo recogido, ustedes ya me entenderán. Bueno, les estaba comentando que la calle Teniente Rey comienza aquí en el Capitolio. Es esta calle de aquí. Esto que está aquí, que lo están arreglando, o bueno, lo están construyendo, van a hacer ahí un hotel, no es nada nuevo, pero quiero comentarles que al lado está el Cine Paire, un cine, vaya, que en la Cuba, ustedes saben, de Yañaceré, era uno de los mejores cines de La Habana. De hecho, debo decir que el cine preferido de mi mamá era el Paire. Muy bueno, muy bueno. Entonces, al lado estaba la Kid Chocolate, que era como un espacio, una sala, donde se jugaba fútbol de sala y voleibol, si no me equivoco. Y al lado había un edificio que sabemos por no darle el mantenimiento que lleva, pues se empezó a deteriorar, derrumbar, y bueno, ahora ese espacio lo han cogido para hacer un hotel. Sin palabras. Así que bueno, vamos ya de una vez a recorrer la calle Teniente Rey. Vamos para allá. También es demasiado movida. Imagínense que lo que tiene es muchos restaurantes y la mayoría son con música en vivo. Por ejemplo, como este que está aquí enfrente de mí, en la misma entrada de Teniente Rey y Monserrate. Miren, un barcito ahí con musiquita en vivo. Los contrastes de La Habana, ¿qué les puedo decir? Miren cómo se encuentra eso. Al lado un bar muy bonito. Y aquí también es otro restaurante que se llama The Net. De este sí puedo darle referencia y es muy bueno. Venden básicamente pizzas, espaguetis, pastas y sándwich. No venden como tal comida así y líquido, de todo un poco. Y es bastante bueno porque yo sí he venido. Así que les doy el dato ahí, les dejo el dato. Y bueno, ahora estamos llegando
a la Plaza de Cristo, que fue la última plaza que se construyó aquí en Cuba, bueno, en La Habana como tal, donde estamos caminando La Habana. Y la Plaza Vieja, por eso pasó a ser la Plaza Vieja, valga la redundancia. Entonces, en esta plaza siempre me persigue un bocadito de helado. Además de ver por aquí el día a día del cubano, también te vas a encontrar con esta feria de perritos que se los voy a mostrar ahora, pero bueno, muchos carretilleros por aquí. Todo esto son restaurantes de comida típica cubana. Ay, miren esto, caballero. Esta feria es de eso, de mascotas. Venden perritos, gaticos, accesorios, comida, todo lo que tiene que ver referente a eso. Ay, mira. Así chiquiticos son bonitos, cuando crecen dan miedito. Vale 25.000. Bueno, ves todas las cosas, accesorios, todo, las camitas. Es que me encanta. Me encanta. Comida por aquí. Muy bien. Esta feria me gusta mucho. Y por aquí hay una tiendecita en MLC. Cuando salen algo se forman tremendas colas. Esta es la tiendecita de normal, lo que dan por la libreta cuando viene algo. Por ejemplo, ahora mismo veo ahí que hay salchicha, hay culero, toallitas y pasta dental. Es lo único que hay aquí. Vamos a ir caminando por acá. Y miren la plaza, aquí también hay una iglesia, que es la iglesia de la Plaza de Cristo. Se llama Iglesia de los Desamparados, si no me equivoco. De todas maneras les voy a rectificar por aquí abajo. Según cuentan, a mí no me crean, pero según cuentan es que cuando empezó en los años 90 la emigración de cubanos, dicen que venían a esta iglesia a pedir porque toda la travesía, como era por el mar, pues que toda la travesía estuviese bien, estuviese pues tranquilo el mar y que llegaran a tiempo y que llegaran a salvo allá a la Florida. Yo no sé si será verdad o será mentira, es una historia, un mito que hay. Así que qué lástima que esté ahora cerrada, si no hubiésemos entrado, la entrada es por allá, la iglesia de Cristo. Y la verdad que este parque está muy bonito. Hay sus que otros papeles por ahí, tú sabes. Por lo menos hay bastantes cestos de basura, debo decir. Por ahí hay souvenirs y todas estas partes de aquí son de restaurantes también. Aquí, eso sí, típico aquí del Parque Cristo son los churros y las frituras. Que la venden. Que por cierto, yo no sé cuántas veces han subido el precio de eso. La última vez que pasé fue como en 120 los churros. Qué madre. Y esos churros antes costaban como 25 pesos. No es fácil. Las típicas galletas que todos los cubanos comen, o bueno, la mayoría. Y además también venden manicito, maní molido. O sea, no le, como que el maní molido le encanta. Aquí este es el maní molido. Y este es el grano. El grano, sorbeto y la cajeta de mantequilla. No se lo puede faltar. A mí me encantan esas galletas. Es verdad que puede ser que hagan daño porque hacen muchos inventos y no sé qué. Pero vaya. Ay, aquí, déjenme mostrarles que aquí hay una de esas para tirar perles. Miren. Está súper.
Mira que yo he pasado por aquí, pero no me había fijado que ahí había una de esos para jugar perles. Y dice que cuesta 10 pesos 10 perles. Está súper bueno. Para venir en un piquetico y reírse bastante, está bueno. Si hay algo que la gente de los edificios tienen que tener sí o sí, son estas bolsas súper cómico con un hilo para no tener que estar bajando. Cada vez que viene alguien, algún mandado o alguna amistad que tiene que traerle algo, pues simplemente sueltan la cuerda con una java, lo echan ahí y lo van subiendo desde el balcón. Eso está especial porque créanme que subir y bajar las escaleras no es fácil. Y vamos viendo que toda esta parte por aquí también son de restaurantes. Aquí hay una tienda también. Mira. Gracias. Miren por ahí arriba. Y aquí también tiene cositas, aceite de todo. Y por aquí está el bar. Mira, no es que te vas aquí completo. Tienen hasta televisor para ver el fútbol y todo. Muy bien. Está bonito, sí. Gracias. Tienen de todo, aquí uno sale completo. No, y hay y la tienda la vamos a llenar de efecto en el estilo ya. La tienda va a ser allá arriba, ¿no? Sí, con los precios están más. Mira qué bien. Bajamos los precios. La gente aprovecha para darle promos y cosas. Muy bien. Aquí como están arreglándose el pelo, caballero. La calle hoy está bastante movida. Ahí vemos al cubano en su día a día, para aquí y para allá, al turista también que viene de la Plaza Vieja a encontrarse en el Capitolio. Es algo muy curioso y yo se lo digo a los amigos míos que vienen aquí como por primera vez. Uno, que descarguen el mapa, el MapMe específicamente, que es con el que yo siempre estoy conectada. Trabajas sin internet y ahí te puedes buscar las direcciones, te salen restaurantes, te salen una serie de cosas. Entonces, además de eso, yo les digo siempre, tú te pierdes. Tú siempre te paras en un punto y miras hacia arriba, y si ves el Capitolio, pues sigue en línea recta hasta llegar ahí arriba, porque esa parte es como la parte más céntrica, ¿sabes? Como ahí que empieza todo y demás. Así que como que no tienes pérdida, no tienes internet, tampoco te descargaste el mapa, pues tú miras en línea recta y ves el Capitolio y sube por ahí para allá. Mira, otro lugar donde hay música en vivo. Esto se llama Restaurante Bulgaria. Mira. Musiquita en vivo. Todo. También se pueden encontrar ancianos así, pidiendo limosnas en la calle. Ahora mismo yo salí y no salí con dinero ni nada.
carretillero, eso sí, ustedes saben. Por aquí, esta es una farmacia bastante antigua. Y ahora creo que la tienen como museo o algo así. Pero está bonita. Me encanta. Miren el techo, las lámparas. No, espectacular, la verdad. Espectacular. Y esta de acá es una bodega. Bodega no. Esto es la panadería de acá. Y aquí creo que es una panadería. Esto es una panadería, pero también te pueden vender roncito, detergente, puré de tomate, de todo un poco. Déjenme también decirles que esta calle, por aquí no pasa ningún carro, ningún tráfico de nada, porque la calle, como pueden ver, es totalmente de adoquines. Miren, ay, me encanta. Qué bonito. Es un poco... Esto acá es una farmacia normal del estado. Como pueden ver, está bastante vacío porque no hay medicamentos, hay escasez de medicamentos. Así que imagínense, esto acá es una escuela. Ay, me encantan esas puertas antiguas, espectaculares. Esto es un derrumbe. Esto es un pasillo, un solar. Esto acá es un solar. Ok. Y esto aquí es un derrumbe o... bueno, está así. Se encuentra así. Es muy curioso y se lo estaba comentando también en el video que hicimos de la calle San Ignacio, que en una misma calle, ¿cómo puedes encontrar tantos contrastes? En plan, al lado puede estar todo muy bonito, antiguo, como por ejemplo la escuela de esta primaria, y miras hacia el lado y hay un basurero o hay un derrumbe o hay algo diferente que contrasta. Entonces eso a veces como que afea la calle, ¿sabes? Sí, me está mirando. Como dice el dicho, nosotros los cubanos somos músicos, poetas y locos. O sea, que nos las inventamos, ingeniamos con tal de arreglar algo. Estoy segura que esas personas que están arreglando visitas, a lo mejor sí, vaya, a lo mejor no tanto. No tienen mucha idea de cómo arreglarlo, pero simplemente o buscan un video en YouTube donde puedan, claro, esto es un invento cubano, pero bueno, donde puedan más o menos ver cómo arreglarlo. Y bueno, ahí nos lanzamos y lo arreglamos. ¿Quién dice que no? No, caballero, la famosa, la verdadera tabernita de antes, aún se conserva con una caja registradora de antes también. Y la barra, a tomarte tus tragos. Mozo, sírvame la copa rota. Ay, hay un olor a fritura que me ha dado un hambre que no puedo. No puedo. Como un comedor, una cafetería.
Hola, ¿venden esos zapatos? Ay, qué bien. Ojalá tengas suerte en la venta. Ay, es capaz. Ojalá tuviese la oportunidad de hacer un poco más que ayudarla así. Apenas puedo hacer por mí. No es fácil. Ya en esta parte, si se fijan, va cambiando un poco la cuestión. Ya esta parte es como más turística porque es a una cuadra de la Plaza Vieja. Entonces aquí lo que hay muchos restaurantes, estas lucecitas cuando cae la noche la encienden. En fin, mesitas afuera, todo. Formado la corredera. Con lo más que canto y con lo que me gusta me cantar, te digo a ti. Lo que me encanta del casco histórico es eso, el ambiente que hay en las calles de música, ¿sabes? Me encanta. Ya que estamos en temporada alta del turismo. Y bueno, la famosa Plaza Vieja. Es increíble cómo las calles de La Habana tienen tantos contrastes. Es que no me canso de decirlo, no me canso. Pero me encanta caminar por las calles de La Habana y mostrarles a ustedes cómo se encuentran a día de hoy y hacerles un poquito de historia de cómo era antes o cómo surgió la calle y alguna que otra curiosidad. Así que si te gustó este videito, recuerda darle like por ahí abajo, suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones que es gratis, y lo gratis hay que aprovecharlo porque tú aprovechas la rebaja de las tiendas, entonces esto también tienes que aprovecharlo. Nada, que nos vemos en el próximo videito.